Ah, yo le dije a mi papá, no les dije, papi, estoy llevando los documentos. Mañana. Pero, por favor. ¿Cómo están, compañeros? Está un poco mal mi internet. Bueno, yo me he dado cuenta de algo más bien que me han hecho. Me he dado cuenta recién. De que la consulta del compañero estaba direccionada a la Asamblea Constituyente, no a la Asamblea Legislativa. Ya, ahorita vamos a responderle. Licenciado, ¿en qué página está el subtítulo de Derecho Constitucional como ciencia? En sí, tienen que ver, compañeros, yo les voy a ir dando más adelante, por favor, los datos. Está en nuestro dossier, vamos a buscarlo ahorita. Déjenme un momento. Ya les he dicho, ¿no? Lo que yo quiero, compañeros, que entiendan respecto al avance de un dossier es de que nosotros tenemos los temas dispersos, no necesariamente los tenemos estructurados de la forma en la que quisiéramos, ¿no? De un momento, mis ventanas abiertas acá. Están ingresando todo el resto de los compañeros. Esperaremos unos minutos, por favor, a que terminen de ingresar para poder conversar, además responder la pregunta que ha hecho el compañero, que era sobre la Asamblea Constituyente, no así, de la Asamblea Legislativa, como nos decían, como yo les estaba diciendo, la Asamblea Legislativa, ¿no? La Asamblea Constituyente la vamos a ver también y vamos a entender mejor de por qué es tan esencial a momento de que se pueda estructurar, reestructurar o modificar de forma total una constitución, ¿no? Den un momento, compañeros. Además,
Estamos sufriendo peripecias con lo que es el Internet realmente, ni siquiera estando en el centro, tenemos una buena conexión de Internet. Estas empresas telefónicas afectan demasiado también al momento de tener que usar el Internet con estos temas. Muy bueno. Denme un momento, compañeros, por favor, mientras van ingresando todo el resto, los dejo unos segundos para poder comenzar nuevamente con esta segunda parte. No, todo el mundo. Bueno, compañeros, vamos comenzando esta segunda sesión. No recuerdo quién ha hecho la pregunta de la Asamblea Constituyente. Caso docente se ha confundido con lo que es la Asamblea Legislativa. Che, qué vergüenza. ¿Quién ha sido? Compañeros, no he podido anotar ni siquiera su nombre para ver ya la participación, además, ¿no? ¿Ha sido Boris? O perdón, Bismarck. El Limber. Limber. Ah, claro, Limber, así. Limber, ¿qué apellido? Pues, ¿dónde está Limber? ¿No? Ahí está Limber. Limber, su apellido. Vilca Colker-Limber. Limber, usted nomás le pone Limber ahí, ¿no? La diferencia entre la Asamblea Legislativa y la Asamblea, me decía, la consulta que usted realizaba, la Asamblea Constituyente, es una situación distinta a partir del estudio de la Constitución Política del Estado, ¿no? La Asamblea Constituyente, compañeros, ya yo asumía la Asamblea Legislativa, no sé por qué se han dio la idea directamente sobre lo que nosotros estamos avanzando. Obviamente está compuesta por las dos cámaras, que tienen unas atribuciones específicas que están determinadas en nuestra Constitución Política del Estado. Sin embargo, la Asamblea Constituyente habla de constituir algo. Y es tan relevante la importancia de ese organismo, ¿no? Que lo asumimos como un organismo colegiado, ¿no? Que viene en representación del pueblo y que va a modificar de forma parcial o la va a reformular una constitución, como ha sucedido supuestamente en el año 2009, donde de cierta manera se ha referido por parte del partido gobernante, partido político gobernante, de que se ha hecho una refundación a través de una nueva constitución. Situación que de cierta manera no ha sido tan así, ¿no? Han hecho grandes modificaciones que han sido necesarias dentro de lo que es nuestra Constitución Política del Estado, que la Constitución desde siempre viene en pro de la sociedad y que nunca va a poder venir en contra de los intereses de los mismos ciudadanos, obviamente, ni de quienes, obviamente, de quienes conformamos dentro de esos límites geográficos la sociedad que está regida por esa Constitución que está codificada, ¿no es cierto? Entonces, esa situación, a través de la Asamblea Constituyente, nosotros tenemos que entender que van a venir y que se va a constituir al momento de que exista la necesidad de redactar, de modificar una constitución en partes que pudiesen ser necesarias.
y que no va a ser cambiada ni va a ser, porque obviamente se van a regir en un procedimiento y una norma específica también para poder realizar esa gestión, que no lo puede hacer cualquiera y que no puede ser modificada a gusto de cada una de esas personas, ¿no? A gusto de cada una de esas personas que vienen a gobernar el partido, perdón, a gobernar un Estado a partir de un partido político, ¿no? Como ha sucedido y como vamos a ver más adelante, ¿qué ha sucedido? Y cómo ha sido que mediante un decreto supremo dentro del gobierno de uno de los presidentes, en el análisis que vamos a realizar históricamente a cada una de las constituciones, vergonzosamente se ha tratado de dejar sin efecto una constitución política del Estado, sin considerar la jerarquía que tiene la constitución, que no con un decreto ni con una ley se va a tener que modificar, ni mucho menos a dejar sin efecto una constitución política del Estado. Un tema vergonzoso tal vez dentro de nuestro país que ha sucedido en una de las gestiones de presidencia que vamos a analizar más adelante, obviamente, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de la Asamblea Constituyente, compañeros. La vamos a analizar, obviamente, dentro de lo que es el derecho constitucional, uno, y vamos a ver qué atribuciones tiene, para qué sirve y además hasta dónde puede gestionar una modificación o una refundación a partir de una nueva constitución política del Estado. La importancia de su presencia al momento de que se tenga que realizar y la estructura además de los límites hasta dónde también pueden realizar qué gestiones. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, obviamente vamos a abordar ese tema. Y en Derecho Constitucional 2 vamos a ver lo que es la Asamblea Legislativa, a diferencia de lo que nosotros ahorita estamos hablando, ¿no? La Asamblea Legislativa que también está inmersa en la Constitución Política del Estado y que también nos viene a dar los parámetros de quiénes la constituyen, quiénes pueden ser elegidos, de qué manera son elegidos, ¿no? Para eso hemos visto, creo, algo de ciudadanía y nacionalidad, perdón. No sé si ustedes han visto ya en otra materia. Si no es así, la vamos a ver conmigo. Y ahí vamos a ver de por qué la nacionalidad, o en este caso la ciudadanía, es tan importante al momento de adquirir la mayoría de edad, que nos va a habilitar para poder ser personas que incluso pueden ingresar ya al tema político, de ser elegibles. De elegir y de ser elegibles, ¿no? Porque obviamente ustedes cuando van a cumplir los 18 años ya pudiesen ingresar a realizar o elegir los representantes, ¿no es cierto? Y también pueden ser elegibles. Esa situación que muchos critican, ¿no es cierto? Respecto a un tema de tal vez de idoneidad que pudiese existir para un funcionario público quien va a representar a un conglomerado de personas, ¿no? Que generalmente son dirigentes. Esa situación que tal vez ha tomado mayor relevancia incluso actualmente con tal vez rememorar a quienes se denominan indígenas originarios campesinos mediante grupos sociales que refieren esos aspectos y que de cierta manera quieren hacer valer los derechos de quienes hubiesen sido olvidados supuestamente por la Constitución política anterior, ¿no? Y que toman mayor relevancia y que son reconocidos en la Constitución del 2009. Bueno, ya hemos respondido a esa consulta del compañero. Yo pienso que esté satisfecho acá nuestro querido amigo Limber, nuestro querido compañero Limber. Y vamos a ver, y también había una consulta de Bismarck Pinto, ¿no? Que nos decía en qué parte nosotros podemos ubicar al derecho constitucional como ciencia de lo que este docente está hablando. Ya les he dicho que nosotros tenemos que ir identificando los temas que desgraciadamente en los dossiers, y yo pienso que no es tan factible tenerles que dar a cada uno de ustedes, compañeros, los temas tal cual deberían estar acomodados. Tal vez nosotros vemos temas un tanto saltados que también están en el texto y que van un poco más arriba o están más abajo o que son de un autor o que son de otro, ¿no? Que vamos a ir identificando nosotros poco a poco y que obviamente les voy a pasar también un nuevo texto en el cual pudiesen tener ese aspecto solo concreto, pero sin embargo un texto, ¿no? Que les va a ayudar a entender. Ustedes nada más vayan anotándose, compañeros, respecto a lo que es la Constitución y lo que nosotros entendemos como el derecho constitucional, como estudio respecto a una ciencia que pudiese ser este. Vamos a abarcar un amplio debate que ha sucedido ya con anterioridad, hace muchos años obviamente, y de manera relevante hay un autor a quien yo
de manera además recurrente, creo que les he hablado, no sé, es Boris Wilson Arias, en algún momento les he dicho, un texto del doctor Boris Wilson Arias, que también es boliviano, obviamente, que tiene muy buenos libros. Hace mención a Julius von Kirchmann, ¿no? Quien nos venía a referir de que este negaba a través de sus seguidores el carácter que debería tener el derecho constitucional como una ciencia del derecho. En razón a que él concebía que el objeto de estudio era de cierta manera algo contingente, que las normas jurídicas de cierta manera no deberían ser eternas y que variaban, ¿no? O llegaban a variar de un país a otro. Y además que de época en época tendrían esa variación que no sería continua. Y es por eso que ellos pensaban que no debería ser eterna y más aún no debería ser considerada como una ciencia, el estudio del derecho constitucional. Sin embargo, hay algunos otros compañeros y en este caso autores, que vienen a referirnos que más bien sí es una ciencia, como bien nos decía Bismarck en su participación, que nosotros deberíamos considerar que la constitución política o el estudio del derecho constitucional viene a ser algo que tiene un objeto propio de estudio, que viene a tener un método y una técnica apropiada para el estudio de este derecho constitucional, y que de cierta manera esos resultados que tuviesen o que llegase a tener pudiesen sistematizarse y además comunicarse a las siguientes generaciones. Situación la cual sí es válida. Ustedes tienen una materia pienso yo, debería ser de métodos y técnicas de investigación científica, ya para la elaboración de tesis tal vez, donde utilizamos un método, utilizamos alguna técnica para el estudio y averiguación científica de un tema específico. Y desde siempre nosotros vamos a poder utilizar al derecho constitucional como una base de estudio, además de que este sí tiene que ser considerado como una ciencia. ¿Alguna consulta, compañeros, tal vez? Y algunos que... Bueno, deberíamos ver entonces al derecho constitucional como una ciencia desde el punto de vista también de que existe un objetivo dentro de esta. De que este derecho constitucional se va a transformar en un conjunto de normas y documentos escritos que vienen a ser plasmados en lo que yo siempre les voy mostrando, ¿no? En lo que es nuestra Constitución Política del Estado, dentro de ese estudio. Son las normas constitucionales que vienen a regir. Y esas normas constitucionales que vienen a regir a través de un legislador. Nosotros tenemos esos jueces constitucionales. Yo pienso que estamos entendiendo, ¿no, compañeros? Más allá, respecto a ese tema que nosotros estamos abarcando, tenemos que entender también que el derecho constitucional tiene un objeto como ciencia. Un objeto que desde siempre nosotros vemos que tienen el estudio de otras ciencias también que son denominadas y que son sujetas al estudio del derecho, obviamente, que ustedes están viendo actualmente. Ese concepto de constitución real respecto al objeto de un estudio dentro de esta ciencia constitucional que existe dentro del ámbito, además, ¿no? Dentro de este ámbito constitucional donde podemos abarcar el tema de la política, el tema de la sociología, perdón, y entre otros temas que son necesarios de estudio en esta ciencia. Además de que el texto constitucional que nosotros vemos y que desde siempre vamos a estudiarlo, nos va a venir a determinar de qué se compone esa norma constitucional. Y nosotros deberíamos entender que se compone a través
del artículo 410 de la Constitución, en ese segundo parágrafo que siempre les vengo mencionando, donde nos dan la referencia de la jerarquía normativa que tiene la Constitución. Y lo entendemos como un bloque de constitucionalidad. Si nos vamos al 410 de la Constitución Política del Estado, tal vez ustedes ya están ahí, en el parágrafo segundo, nosotros tenemos que en la Constitución Política del Estado existe una jerarquía. Y esa jerarquía que está basada en esas normas constitucionales que son sujeto y objeto de estudio de este derecho constitucional. Y objeto de estudio, obviamente, hablando de una ciencia constitucional, ¿no? El 410 ya en primera instancia nos da esa jerarquía respecto a la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, las leyes que derivan de la Constitución. Eso y siguientes, ¿no? Y el resto de normativa que viene posteriormente. Estos tratados internacionales, compañeros, que de cierta manera vienen a equipararse a la Constitución solo en derechos humanos y comunitarios, obviamente, como nos dice la Constitución Política del Estado, que reconoce, y además de los que son parte, nuestro Estado, ¿no es cierto?, que reconoce mediante los protocolos que son firmados, y eso en derecho internacional público seguramente van a ver ustedes, y privado además. Ese es el objeto que tiene como ciencia el derecho constitucional. Yo pienso que estamos entendiendo, ¿no? Se me están perdiendo por ahí algunos compañeros. Estamos bien, ¿no? Limber, nuevamente, lo estoy viendo. Solís, Inochea, Johannes, Francisco, Ticona, estoy viéndolos en la pantalla ahí, no les estoy pidiendo que enciendan sus cámaras por si acaso. Mi conexión de internet, compañeros, está un tanto inestable. Todo el rato me sale conexión inestable. Realmente yo tengo acá el internet de viva y me está afectando un poco el poder continuar con nuestra clase virtual. Vamos a ver, y para terminar, compañeros, con lo que nosotros estamos avanzando, como otro subtítulo también, ya estamos viendo el derecho constitucional como una ciencia. Quiero que veamos, y nos vamos a remitir, acá donde está mi texto. Perdón. ¿Dónde está? Vamos a irnos al texto de Dermisaki. Tal vez esta partecita la vamos a rescatar para poder dar cabida a un nuevo subtítulo, compañeros, que nosotros vamos a ver, que es al derecho constitucional contemporáneo, al clásico y contemporáneo. No recuerdo si está, Ciro Félix Prigo, Alipio Valencia Vega. Tenemos diferentes autores doctrinales que estamos nosotros analizando y que les voy a pedir que vayan leyendo, compañeros, y vayan siempre tratando de entender al tema que nosotros estamos avanzando, ¿no? Los aspectos o los subtítulos que estamos tocando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a poner un nuevo subtítulo y vamos a entender qué es el derecho clásico y contemporáneo respecto al estudio del constitucionalismo o del derecho constitucional. Página 37 del texto de Dermisaki. Más de vale que estén tomando apuntes, compañeros, porque están muy callados el día de hoy. Algo está pasando. Ya más adelante vamos a tratar de darles a los temas la estructura que le gusta a todo estudiante, compañeros, ¿no? El que esté, tal cual como el docente está hablando, en ese orden lindo. Ustedes tienen la obligación como estudiantes de tener que estudiar, tener que buscar y además realizar los trabajos científicos siempre nace de la investigación que puedan realizar en aula. Y los trabajos prácticos que nosotros practicábamos al momento de tener las clases presenciales siempre han sido de investigación en aula. Con nuestro texto, con nuestra constitución política del Estado al lado, podíamos nosotros abarcar y realizar nuestros trabajos. Desgraciadamente, este tipo de situaciones de la pandemia nos vienen trayendo esas clases virtuales donde tal vez me hubiese gustado, obviamente, verlos y que podamos realizar ese tipo de investigaciones y trabajos en aula para poder también entender mejor y ver el criterio de cada uno de ustedes, ¿no? El constitucionalismo clásico y contemporáneo, compañeros, ¿a qué se refiere? Hace rato Bismarck nos decía, ¿no es cierto? Nos decía que hablamos del derecho constitucional como ciencia, que ha transcurrido a través del tiempo
¿no? ¿Qué más nos decía Bismarck dentro de su participación que ha tenido acá en nuestra clase, tal vez, o algún otro compañero que quiera participar? Ninguno. Más le vale que estén presentes, compañeros. Bueno, vamos a quedar acá para ya no tenerlos así, compañeros, a todos ustedes. Estamos quedando en esta parte respecto a lo que es el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo contemporáneo. Que para la siguiente clase yo espero que pudiesen darme cada uno de ustedes un criterio o por lo menos un concepto de qué entienden por este constitucionalismo y por qué vamos a tener que ingresar al estudio, un poco más adelante también dentro de la materia, al estudio de lo que es el derecho constitucional inglés, al estudio de lo que es el derecho constitucional francés, y a quien a algunos no les guste tal vez, pero sin embargo tenemos que ver el derecho constitucional norteamericano, anglosajón, llegando de esa manera al derecho constitucional europeo, ¿no? De España tal vez, específicamente de ese país. Y más aún viendo lo que ha sido el derecho constitucional en nuestro país, dentro de esa tardía, tal vez revolución de 1825, donde hemos tenido plasmado ya un texto constitucional que actualmente nosotros lo hemos visto evolucionar y lo vamos a ver evolucionar en nuestras clases de Derecho Constitucional 1. Vamos a quedar acá, compañeros. Ya espero que vayan leyendo lo que es nuestro dossier y vayamos buscando los subtítulos. Les voy a seguir pasando, y hay algunos textos también que lo tenemos ya en la plataforma. Y aún así les voy a seguir pasando algunos otros textos que nos van a poder servir. No quiere decir que cada texto que les pase el docente, compañeros, tienen que leerlo por si acaso. Porque ya luego me vienen y van a decir seguramente, ese docente nos ha dado unos 20 textos y ya no sé de dónde estudiar. No. Parte de que ustedes también vayan leyendo las partes que nosotros estamos avanzando en la clase virtual, y ahí el interés de cada uno de ustedes, ¿no? Además que tenemos también los parámetros necesarios para poderlos entender, y vamos a tratar de hacer una clase previa al examen parcial, en el cual vamos a rememorar y vamos a ver los puntos más importantes de los temas de avance y que pudiesen ser sujetos al examen parcial. Vamos a quedar en eso, compañeros, ya, para que de esa manera se sientan más tranquilos, porque ya sabemos que nosotros realizar un banco de preguntas ya no existe en nuestra universidad, y bueno, de cierta manera hemos visto algunos conflictos en los momentos en los que sí ha existido un banco de preguntas, y ustedes mismos saben lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, compañeros, quedamos acá. Espero que pueda verlos la siguiente clase con las mismas intenciones, con las mismas ganas de poder participar de algunos compañeros, y de anteriores clases también, de manera relevante, han habido muchas personas que han participado y de cierta manera nos han ayudado a llevar mejor la clase. Nos vemos entonces la siguiente clase. Espero que todos estén bien, sus familias también, compañeros, y cuídense de esta situación que nos acongoja a todos, ¿no? Nos vemos, compañeros, la siguiente clase. Espero verlos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Chao, Lice. Hasta Hasta luego. luego, Lice.